Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, encantado de recibirte este jueves, madrugando como siempre, esta vez con esa resaca de la FED. Parece que no ha decepcionado. Sí que había muchas cosas que analizar tras esta comparecencia de Jerome Powell y de primeras, bueno, ese inicio de tapering en noviembre, previsión de que termine a mediados del año que viene, mientras se rebaja la previsión de crecimiento. ¿Cómo hay que considerarlo? Pues eso es, yo creo que quizá las mayores novedades, aunque ya eran previsibles, era que la FED, rebaja estimaciones de crecimiento para 2021 y sin embargo subió de forma importante la de inflación y el desempleo. Qué mal suena eso, ¿verdad? Porque tanto que hemos hablado del stagflation, eso significa paro, estancamiento de inflación. Es decir, que lo que nos lleva, aunque no sea obviamente el escenario central, es que tenemos una economía algo más débil que hace unos meses. Porque la FED cifra la tasa del desempleo, que será el 4,8% este año respecto al 4,5% anterior. La inflación para el 4,2% para cerrar el ejercicio, aunque estamos en el 5,3% respecto a la anterior estimación del 3,4%, y un crecimiento hasta el 5,9%, que no está mal year on year, pero la base comparable era muy poco exigente pues, debido al coronavirus, pero que antes se esperaba un más 7%. Con lo cual, lo que está diciendo Jerome Powell, o reconociendo, es que esa temporalidad, aunque volvió a insistir en la temporalidad de la inflación, pues bueno, es temporal, pero cada vez lo está siendo menos, ¿no? Siguió insistiendo en los riesgos de las perspectivas económicas o si hubiera un recrudecimiento del COVID, aunque bueno, pues reconoció que pronto se va a justificar esa moderación en el ritmo de compra de activos, ¿no? Es decir, en el famoso tapering, ¿no? Que seguramente iniciará en la próxima reunión de principios de noviembre. Todo eso más o menos en línea con lo previsto, ¿no? Y también aclaró perdón, que los miembros están divididos a partes iguales sobre el aumento de tasas para 2022. Ya dejamos ese 2023 que algunos pronosticaban y ya nos centramos en el 2022. En cualquier caso, la principal conclusión, Eva, es que, bueno, pues cambia algo, digamos, lo que llamamos el dot plot que nos suele dar la FED sobre la primera subida de tipos, pero no cambia el fondo del asunto, ¿no? Y sobre todo es que si no, los bancos centrales se van a quedar sin herramientas para cuando de verdad tengamos un problema. Es decir, hemos tenido unas economías durante más de 3 años con unas muletas, cuando ya habíamos, digamos, estábamos en rehabilitación, hay que quitar las muletas y subimos a tasas de más del 5% de crecimiento. Y sobre todo cuando estamos generando inflación y que esa inflación no es tan transitoria, porque el precio del dinero, no olvidemos que es el único acicate contra ese crecimiento sostenido de los precios, ¿no? Así que bueno, yo creo que es necesario, que llegará después el Banco Central y que tenemos esta semana una semana de muchos bancos centrales, ¿no? Con el Banco Central de Noruega, el Norges Bank esta mañana, el Banco Central de Suiza, el SNB, Banco de Inglaterra, hemos tenido el Banco de Japón, el Banco de China y prácticamente todas las autoridades monetarias están en la misma línea. En ese contexto, y mirando ya más al Banco Central Europeo, que es el que al final nos atañe, ¿de qué manera se puede trasladar esta hoja de ruta ya adelantada por parte de la FED, pese a que bueno, la evolución económica es muy dispar? Bueno, hoy tenemos precisamente el boletín económico del BCE que nos actualizará un poco, pero aquí estamos en otra fase del ciclo, es decir, hemos tenido a los mercados asiáticos que subían con mucha más fuerza y la economía subía ya en 2020 y ahora estamos empezando a ver unos ciertos datos inferiores, como es el caso del PMI, por ejemplo, en China, después el crecimiento fuerte de Estados Unidos y Europa es ahora cuando está creciendo. De hecho, las estimaciones de crecimiento es de las pocas zonas en las que están subiendo. Recientemente hemos conocido las actualizaciones de la OCDE, insisto que hoy vamos a tener las del propio Banco Central Europeo, la estimación global para el 2021 lo que ha hecho es revisar a la baja estimaciones de crecimiento, como decíamos, para Estados Unidos, manteniendo las de China en el 8,5%, pero subiendo las de inflación y en el caso de Europa sí que las sube de una forma muy importante al 5,3% respecto al 4,3% anterior. Es decir, que Europa es ahora, este segundo semestre, sobre todo cuando debe crecer con fuerza y eso, no cabe duda, que le está generando inflación.
3,3% en España, Alemania. Es verdad que ha aguantado bastante bien Francia, que queda en el 1,9% en el mes de agosto, inferior a ese 2% hipotético, aunque Christine Lagarde ya dijo que el 2% que tampoco le preocupaba tanto si subíamos algo más. Bueno, es normal, ¿no? Cuando las cosas se te van de madre, esto como los criterios de Maastricht, yo me acuerdo todavía, esos criterios estaban muy bien cuando las cosas iban bien. Cuando Alemania empezó a flaquear y Francia dijeron que, hombre, que si tenía un poquito más de deuda que tampoco pasaba nada, ¿no? Y sin embargo a España le cargaron las multas, me acuerdo, cuando nos pasamos de esos criterios del año 92, ¿no? Es decir, las normas están para cumplirlas cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, no se preocupen, que como dijo Christine Lagarde, el 2% no es un objetivo ahí infranqueable, ¿no? Vamos a tener el mismo episodio, respondiendo a tu pregunta, que en Estados Unidos. Vamos a tener más crecimiento, vamos a tener más inflación y el BCE, después de que el tapering empiece a funcionar, seguramente vayamos a tener también en el año 2022 tener tapering en Europa. Un detalle muy importante, perdona Eva, es que los apalancamientos de los bancos centrales se están disparando. La crisis a nivel de burbuja en la renta fija es evidente y en términos relativos de PIB, aunque Estados Unidos tenga un nivel de deuda mucho mayor, en términos relativos de PIB, por supuesto Japón, que pasa del 100%, pero Europa es 3 veces el peso en el PIB del que tiene en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual la situación de la deuda es mucho más delicada, incluso en Europa, que en Estados Unidos. La situación, yo creo que tenemos que empezar a hacer tapering ya, porque nos vamos a quedar sin herramientas monetarias si tenemos algún problema en 2022 o 2023. Hay muchos asuntos que quiero tratar esta mañana y seguro que no me da tiempo. Yo también estoy con la misma tos, Pablo, no te preocupes, yo finjo ahora. Esto es lo del aire acondicionado, el frío, el calor. Aquí en la Côte d'Azur hace mucha humedad y a mí me afecta, sobre todo tan temprano. Bueno, a ver, estabas haciendo un poco de historia y yo estaba recordando cuando hablábamos del Tratado de Maastricht y quería introducir, bueno, estamos en esa cuenta atrás, elecciones en Alemania, Merkel dice adiós, se marcha, se abre un nuevo periodo para la locomotora alemana, bueno, todavía no se sabe, parece que el escenario va a ser algo más complicado, el escenario político, de cruce de fuerzas, no sé qué, de alguna manera, cómo puede trasladarse, ¿no?, un cambio en el liderazgo de la Cancillería al resto de la política económica europea. Bueno, yo espero que no cambie. De hecho, la transición ha sido muy razonable dentro del partido de la señora Merkel, el CDU, pero los socialistas parece que tienen todas las papeletas para ganar las elecciones de este fin de semana. Fíjate también que el Instituto IFO ha bajado también la previsión de crecimiento para Alemania. Es decir, Alemania tiene un ciclo más parecido a Estados Unidos que al europeo. Está generando inflación más que el resto de sus socios, como ha sido el caso de Francia, como comentábamos, y está teniendo un crecimiento que lo han recortado. En este caso, recortaron la previsión del PIB 2021 al más 2,5% respecto al más 3,3%. Es decir, que algún político comenzará a decir que esto es una mala gestión o lo utilizarán como arma política, pero no es verdad. Es decir, las cifras de Alemania ya están siendo de desaceleración y es uno de los problemas que tenemos en este tirón que estamos hablando del segundo semestre. Bueno, no creo que haya tantos cambios porque la verdad es que la previsión es que el Partido Socialista gane las elecciones y Merkel, pues bueno, a mí me da mucha pena porque nos ha funcionado bastante bien esa mano dura de Merkel, que cuando había que ponerse al frente de Europa lo ha hecho y los franceses siempre han ido un poco a remolque, ¿no? Así que bueno, le deseamos lo mejor y vamos a ver todavía, ¿no? Estamos ya adelantando los resultados, de momento solo son previsiones. Bueno, previsiones es también mirando a Evergrande, ese nombre propio protagonista indiscutible junto a la FED, que le ha robado protagonismo durante un tiempo. Evergrande parece que hoy sí va a cumplir con esos vencimientos de deuda en bonos locales, en bonos con yuanes. Parece que hoy se cotiza, además de hecho al alza, con ese convencimiento de que bueno, no va a ser un descalabro total, que Pekín va a actuar, y en ese contexto sí estamos viendo repercusión en el mercado de deuda, que al final los inversores cuidan, ¿no?, esa inversión. ¿Cuál crees en este momento que va a ser el efecto de contagio o no? ¿Hasta dónde puede llegar una vez que todo el mundo parece que lo frena, bastante local y que, bueno, que podría estar limitado?
Bueno, yo siempre he dicho que esto es como una discusión de pareja. Se sabe cómo empieza y suele empezar por cosas nimias, pero no se sabe cómo termina. Es como empiezan las crisis. A ver, el contagio de una crisis inmobiliaria, además en España lo conocemos muy bien, es un contagio de, primero, hay un problema en una gran inmobiliaria, se contagia al resto de las inmobiliarias, eso afecta, por supuesto, al sector bancario y después, por ende, al consumo. Esa es, digamos, la cadena, a grosso modo. El tema de Evergrande es que es muy grande. Son 313.000 millones de dólares de deuda, que es como la deuda de todo un país como Portugal. Un peso del 2,4% del PIB, con un sector inmobiliario que pesa casi el 30%. Entonces, las repercusiones son muy importantes. Lo que pasa es que China sigue siendo, en su mercado local doméstico, digamos, algo más cerrado, porque de esos 313.000 millones solo hay en torno a 19.000 millones en manos de entidades extranjeras, y hay 250 entidades financieras y no financieras. En cualquier caso, aquí lo importante es que parece que el gobierno de China pretende tomar el control, es decir, hacer un bailout, que es muy conocido en el mundo occidental, un rescate, y que eso sofocaría, digamos, todos los fuegos abiertos, ¿no? Si el Partido Comunista separa, como dicen, y reestructura la compañía en 3 divisiones, filiales, y hace pública, así frenaría, sería un cortafuegos, digamos, fundamental, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cuando todos los analistas dicen que esto está controlado y que no hay, digamos, efecto contagio, porque bla, bla, bla. Es cuando precisamente hemos tenido los casos más importantes, ¿no?, de contagios, ¿no? Así que yo no estoy tranquilo. Yo espero que el gobierno chino tome una decisión tajante y visceral y evite. Pero no olvidemos que los precios de las inmobiliarias chinas se han multiplicado, de los precios del sector inmobiliario por 20 en 20 años. Es decir, es que ha habido financiación barata, digamos que burbuja en los precios. Insisto, España conocemos muy bien. Cuando ha habido una crisis inmobiliaria en un país como España, no ha tenido que haber un contagio brutal en el resto de países, ¿no? Eso es lo único bueno. Pero a nivel local sí, es decir, contagio en inmobiliarias, sector bancario y consumo. Y no olvidemos que no es España, que es China. El consumo para las grandes automovilísticas europeas, para el sector lujo, etcétera, es especialmente importante. De ahí que la repercusión, desde mi punto de vista internacional, no sea tanto el sector inmobiliario local, sino un efecto a medio plazo sobre el consumo. Y además el Partido Comunista está dando bastante la brasa con el tema del lujo o de hacer la vida, digamos, más social. Bueno, ya habéis visto todo lo que está saliendo, todas las campañas contra el uso del lujo, etcétera. Así que, bueno, la situación yo creo que hay que estar muy, muy de cerca, y esperemos que el gobierno, el Partido Comunista Chino, tome una decisión tajante y pueda hacer ese bailout, que sería lo mejor para todos. Iremos de cerca y lo volveremos a comentar, sin duda. De hecho, estábamos leyendo en Financial Times cómo Xi Jinping, de hecho, decías, es que es muy grande, pero claro, dices que teme el dirigente chino que el rescate siente un costoso precedente. Veremos a ver cuál es la decisión final. Y antes de terminar, porque se me escapa el tiempo, como siempre, quería un último apunte sobre el sector energético. Pablo, acabamos de escuchar a Ignacio Sánchez Galán en Nueva York reclamar estabilidad para el sector energético y denunciar de alguna manera que cambiar las reglas de juego pues no da ningún tipo de seguridad jurídica y penaliza a la inversión, obviamente. Bueno, por supuesto, es decir, sobre todo ha habido medidas que hay que empezar por lo bueno. Ha habido medidas muy razonables del gobierno español con el tema del IVA, con el tema de los impuestos a la generación eléctrica, para intentar minimizar ese impacto que es sobrevenido en un 50% del precio por la subida del precio del gas. Pero otra parte es sobrevenida por un mix de negocio que es más verde, y que yo he comentado en algunos de mis artículos, en el blog de Expansión o en el diario Mercado de Divacons Alfavario, insistiendo que lo verde cuesta dinero, y si a muchos les dijéramos, oye, esto te va a costar tanto por ser más verde, pues seguramente no lo querrían. Y las energías renovables provocan un desequilibrio temporal o una estacionalidad distinta a lo que puede ser las energías nucleares o de carbón. Es decir, el ciclo eólico o el ciclo solar es distinto. Hay menos sol, o hay menos viento, o hay menos lluvias, y eso afecta a la producción. Con lo cual, lo que hay es reordenar el sector, pero
Mucho me temo que el gobierno actual, esa medida, digamos, confiscatoria y bastante anacrónica, de decir que se va a quedar con los beneficios de las compañías, primero porque no son del todo beneficios, ¿no? Porque hay una subida de costes importante y no todo va a beneficio, ¿no? Eso es una medida confiscatoria, es decir, que te vas a quedar con los beneficios de las compañías eléctricas por la subida del precio. Pero hay algunas medidas, insisto, que han sido razonables y bueno, vamos a ver si se calma un poco el precio de la luz, pero está siendo un fenómeno a nivel general. También es verdad que están adoptándose políticas europeas que podrían intentar minimizar ese impacto, pero cuando el precio sube, lo que hay que hacer es tener menos consumo y bueno, pues no nos queda otro remedio, ¿no? La energía en España es más cara de lo que nos habíamos acostumbrado a pensar y había unos costes, como los de transición a la competencia, que bueno, pues no conocíamos esos costes por esa energía verde, que es por supuesto saludable para el medio ambiente, pero es más costosa que duda cabe. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Pablo García, director de Deva Conserva Value, un placer tenerle esta mañana con nosotros. Feliz jornada, feliz negocio, que te recuperes. Muchas gracias. Chao.